Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Estamos muy orgullosos porque estamos con tres grandes lingüistas del mundo. Ellos son Shirama Ubeda Moreno, Carlos Sánchez Avendaño y nuestro amigo Mario Nandayapa de Chiapas. Hoy tenemos como tema central la visibilidad de una lengua latente en Chiapas. Tres lingüistas e investigadores de Costa Rica, Estados Unidos y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas en el rescate para generar hablantes de la lengua de los Chiapa. Quiero decirles que estamos desde Tuxtla Gutiérrez, muy contentos, bienvenidos sean todos ustedes, no sin antes agradecer al director del Museo Regional, Andrés Brizuela Casimir. Queremos agradecer también a nuestra amiga Blanca Moreno, promotora cultural del Museo Regional de Chiapas, y sin preámbulos, quiero darle el uso de la voz, por favor, a nuestra gran amiga investigadora. Ella es Shirama Ubeda Moreno, desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Gracias. Disculpen, estoy teniendo problemas con mi computadora. Para esta conversación, Mario me había comentado que era importante presentar algo sobre el trabajo que he estado conduciendo en términos de el activismo lingüístico. Soy estudiante de lingüística y llego a este campo a una edad, bueno, mayor. La mayoría de mis compañeros estudiantes de lingüística tienen la mitad de la edad que tengo, pero se me hizo súper importante tomar la iniciativa de estudiar lingüística porque veo que hay un vacío, no un vacío, sino una necesidad de los pueblos indígenas, chorotegas. Somos los hermanos de los Chiapas en Centroamérica. Hay una necesidad de rescatar la lengua, una lengua que ha sido catalogada como muerta por los expertos, pero desde el punto de vista de colonización, le decimos una lengua que está durmiendo. Entonces, para mí fue súper importante asumir este reto de estudiar, de capacitarme para ser para ser útil a las comunidades indígenas, de la cual pues provengo de herencia, de descendencia. Y esta lengua es una lengua muy interesante porque tiene dos territorios. Y en Centroamérica fue atacada a tal punto que pues prácticamente perdimos la posibilidad de que las personas documentando esta lengua tuvieran suficiente material para documentarla de manera apropiada, pues para poder hablarla y rehabilitarla. Entonces contamos solamente con bien pocos documentos y bien poca documentación, pero resulta que el trabajo que han hecho en Chiapas es muy extenso. Tenemos prácticamente todo lo necesario para la rehabilitación, gracias a los etnolingüistas y los lingüistas activistas de Chiapas. Entonces yo veo esta lengua como una lengua que le pertenece a una nación, una misma nación, pero que tiene dos territorios. Y con eso, Hangaimon, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para todos los que nos escuchan, los presentes y los que nos siguen en redes, poco conocemos de la lengua chiapa, que vivía y en habla constante perduró hasta principios del siglo XX en Chiapa de Corzo y zonas aledañas como Suchiapa, Acala y parte de la depresión central de Chiapas. Pocos también los trabajos que se han publicado sobre esta, debido a los escasos documentos que la registran. Los datos manuscritos de que se dispone pertenecen a la época colonial y si bien me permiten un registro confiable de los fonemas segmentables, dejan la duda de la posible existencia de fonemas suprasegmentales, como sucede con otras lenguas del Gran Tronco Otomangue. Para seguir platicando de este tema tan
enigmático, si me lo permites, Carlos. Bienvenido, bienvenido aquí a Chiapas, a México. Bienvenido, Pablo, también. Muchas gracias. Déjanos saber qué es aquello que nos tiene con esta incertidumbre y por qué es tan importante lo que vienes a decirnos hoy aquí a Tuxtla Gutiérrez respecto de tu investigación. Bueno, pues lo primero, las gracias por el recibimiento tan cordial, tan amable que hemos tenido aquí en Chiapas, de parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, de parte del museo y sobre todo de parte de Mario, ¿verdad? Que con mucha gentileza nos abrió las puertas precisamente, porque la experiencia que vengo a comentarles es muy parecida precisamente a lo que decía Sirama. Yo vengo de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, y tenemos 15 años de trabajar con comunidades indígenas en procesos de revitalización lingüística y cultural, de visibilización de las lenguas, de sus culturas, porque Costa Rica pues también es, ¿verdad?, cumple el mismo patrón de que estos pueblos están invisibilizados dentro de la cultura nacional, y por lo tanto entonces en estos 15 años les hemos estado colaborando a desarrollar recursos didácticos y recursos de visibilización, de revitalización. Básicamente los pueblos indígenas de Costa Rica son de una familia lingüística que llamamos chibcha, ¿verdad? No tienen nada que ver con los pueblos mesoamericanos, en realidad. Y tenemos esta experiencia muy larga y recientemente, el año pasado, una comunidad mangue, chorotega, se llaman ellos, que son precisamente los chiapa, que descendieron desde aquí, pasaron por la costa pacífica de Nicaragua, precisamente, ¿verdad? Y eso es uno de sus grandes asentamientos, y llegaron hasta la parte de Costa Rica que se llama Península de Nicoya. En ese lugar hay una comunidad indígena, un territorio reconocido oficialmente como tal, Matambú, ¿verdad? Y los que viven en ese territorio se consideran, tienen una identidad no lingüística chorotega, mangue, chiapa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que esta lengua desapareció en Costa Rica posiblemente por ahí del mediados del siglo XIX, perdón. Ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando se trata de hacer esta documentación del idioma, en Costa Rica no se encontró nada. ¿Dónde recuperaron algo del idioma? En Nicaragua, precisamente, ¿verdad? Ahí es donde tenemos los documentos que son básicamente vocabularios, ¿verdad? De muy mala calidad algunos, muy escasos, pero bueno. Entonces lo que sabemos de esa lengua que en ese momento se llamó chorotega, precisamente venía de Nicaragua y sabíamos que era la misma lengua que se hablaba en la península de Nicoya. Pero precisamente también a finales del siglo XIX se establece, se logra determinar que esa lengua de los chorotega era la lengua de los chiapa, precisamente. Entonces, y después, bueno, tienen todo este trabajo etnohistórico, lingüístico, arqueológico, de tratar de determinar esa relación, ¿verdad? Entonces, que cómo los chiapa bajaron, pasaron por Nicaragua hasta Costa Rica, en fin. Esta comunidad de Matambú entonces nos solicitó colaboración el año pasado para recuperar su lengua. Sabían que estaba perdida desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de más de un siglo, posiblemente siglo y medio, y tienen mucho interés en recuperarla, y precisamente entonces a partir de ahí establecemos el contacto con Chiapas, con Mario, porque como decía precisamente la compañera que habló anteriormente, la documentación que nosotros tenemos en Costa Rica y en Nicaragua es tan escasa que no nos permite realmente iniciar un proceso de revitalización, de recuperación de la lengua como la comunidad lo quisiera, ¿verdad? Entonces, necesariamente nosotros tenemos que recurrir a el origen de la lengua, el origen de la cultura, y donde existe la documentación más rica, que es aquí en Chiapas, gracias precisamente al trabajo que se ha venido desarrollando y que en este momento lidera Mario. Y pues el contacto inicial fue realmente para conseguir materiales, ¿verdad? Decirle, Mario, sabemos que están los libros, sabemos que está el diccionario, la gramática, ¿hay alguna posibilidad de que nos los comparta para ir creando estos recursos para la comunidad de Matambú de Costa Rica? Y pues esa es la razón por la que estamos aquí en este momento, ¿verdad? Ya no solo, ¿verdad?, que Mario nos está compartiendo estos materiales, sino que también la idea es establecer una red de trabajo mucho más intensa
idealmente, ¿verdad?, que la gente de Matambú, de Costa Rica, pueda volver la mirada hacia Chiapas, precisamente, y recuperar su origen y ojalá recuperar su lengua. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Urema. Fíjense qué interesante para todas las personas que nos ven en redes, para todas las personas que están aquí presentes, cómo a partir de la historia se construye el futuro. Es decir, ¿quién pensaría que en Chiapas tenemos 13 mundos, 13 cosmovisiones, 11 de origen mayense, una más zoque y una que no tiene que ver nada, pero nada con los zoques? Ya lo dirá Mario, que es un maestro en esto. Tu papá Mario empezó trabajando de manera muy fuerte. El papá de Mario, toda la familia de Mario ha sido uno de los grandes estoicos, que está de moda la palabra, en el tema de la lengua chiapa. Y Mario ha sido una incansable, como tú sabes, ha trabajado de manera fuerte y gracias al rector y a los rectores que han hecho el esfuerzo por apoyar estos trabajos, la verdad es que se les aplaude a los dos, porque hoy más que nunca necesitamos tener un conocimiento más holístico. A veces pareciera, y lo platicábamos con el director del museo, que los museos son para viejitos, que los jóvenes no tienen por qué acercarse, se les tiene miedo a los museos, se les tiene miedo a la historia, y hoy más que nunca el reto y el desafío que tenemos la sociedad es cómo hacer para que nuestros muchachos lean, cómo hacer para que los muchachos se interesen, se apasionen en su historia. Y yo creo que mucho de lo que hoy estamos viviendo tiene que ver con el miedo a vivir. No sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, Mario, y eso quizá genera miedo. Eso quizá nos hace copiar modas a diestra y siniestra, cuando a lo mejor Costa Rica y Chiapas somos más hermanos que nunca. Ya los veremos vestidos de chuntaes a lo mejor en una de esas. Y quiero darle el uso de la palabra a una persona que ha sido un incansable. Mario Nandayapa se ha forjado por sí solo a través de la historia. Por supuesto que ha tenido mucho que ver su gente, su familia, sus amigos, su papá, pero me parece, Mario, que has hecho un trabajo espectacular, te lo aplaudo y gracias por invitarme en este momento. Y déjanos saber, Mario, por favor, a todas las personas que te ven, ¿por qué es importante recordarnos que saber de dónde venimos es tan importante como saber quiénes somos? Mire, primeramente quiero, hoy es un acto de celebración, definitivamente. ¿Por qué? Porque tuvimos una plática formidable con el doctor Florentino Pérez, donde ya establecimos precisamente crear el seminario de las culturas, de las etnias de Chiapas, y con énfasis con la cultura de la lengua chiapa, uno de los grandes ejes. Entonces vamos a dar muchas sorpresas, ¿no?, que voy a hablar precisamente de ello después, conferencias magistrales, en fin, en todo esta lengua. Y qué bueno, y ahora que vino Carlos, pues también estoy contentísimo pues que se sume a este esfuerzo, y al final de cuentas pues se van sumando, que es aquí Brizuela, Andrés, pues se suma, Humberto se suma, todos se van sumando. Y yo creo que esto es lo maravilloso a final de cuentas, ¿no? Cómo esto puede ser realmente un ejercicio colectivo, ¿no? Primeramente, y como comentabas hace un momento, hay que poner y que sea visible en el atlas lingüístico de Chiapas la existencia de otra lengua, que es de los chiapas. Eso de hablar y decir que es una cultura y una lengua muerta, es terrible. Es una mirada totalmente positivista, arcaica. Es una lengua totalmente latente. Lo tenemos, mi apellido está en esa lengua. Tenemos una serie de celebraciones, en fin, que ponen en evidencia realmente la existencia de ella. Culturas muertas es otra cosa, como el latín, por ejemplo. Entonces, esa es una. Dos, hay una serie de errores históricos que se han dado. Chiapas no significa río de Chía. Este es un homónimo. Un homónimo es cuando se escriben las palabras de la misma manera,
pero tienen diferente significado. Aquí esta palabra le fue muy fácil, uno de los primeros lingüistas que tuvimos en Chiapas, no formales, pues, como tal, que es Marcos E. Becerra, retoma esta palabra precisamente del Códice Mendocino, y dice, aquí está Chiapas, o Chiapa. Pero hace referencia a Chiapa de Mota, no a Chiapas, el actual. Para nosotros, en nuestra lengua, significa Guacamaya. Otra, muchos dicen los soctones. Soctón está en Tzotzil, significa piedra revuelta. ¿Por qué? Porque los indígenas de los Altos veían la zona arqueológica que tenemos en Chiapa de Corzo como piedras revueltas. Y quedó en la historia, los soctones, el grupo soctón, nada tiene que ver, ¿no? Nosotros, el pueblo es Napiñaca, no Chiapa de Corzo, Napiñaca, ¿no? Otra es que esa mirada todavía, como comentaba, la lengua de los Chiapas es una lengua latente. Hay muchas palabras todavía en uso, totalmente cotidianas, nombre de comidas, nombre de usos, etcétera, ¿no? Yo publiqué un libro precisamente que se llama Diccionario de Usos, Vocabulario de Uso de Chiapa de Corzo. Lo que pone este libro en evidencia es algo central. La lengua de los Chiapas es una lengua latente. Es una lengua latente, pero a través de este esfuerzo lo vamos a hacer viva. Realmente lo vamos a hacer viva. Afortunadamente contamos con una biblioteca realmente monumental que comenzaron a formar desde hace muchos años mi padre. Entonces tenemos gran parte de todos los diccionarios, vocabularios, diccionarios más importantes al respecto. Entonces una de las primeras acciones que vamos a hacer es precisamente comenzar a dar conferencias magistrales, grandes especialistas que vengan a hablar de este tema, que ya comienzan a intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a crear la red de investigadores de la lengua. Esa es una meta, ya definida. No es una meta, ya es una acción que ya estableció la Universidad Autónoma de Chiapas. La otra, que es otro gran reto, crear una aplicación ya que tenemos totalmente establecida de traducción de la lengua chiapa a la lengua castellano y viceversa. Mucha gente tiene un apellido toponímico, es decir, de origen chiapa y no sabe. Hay una confusión en eso. Y uno de los grandes retos que es, precisamente donde se conjuga el ejercicio de la antropología, de la lingüística y de la arqueología, es hacer una gran tipología que nos permita construir una etnografía diacrónica y también sincrónica de la lengua de los Chiapas. Es decir, cómo percibía la lengua, cómo percibía el mundo, cuál era su cosmovisión, esta cultura. Yo creo que son metas sumamente, pues es un paquete importantísimo. Yo les voy a ser honesto, este es mi último jalón de la vida, porque sé que va a ser una cuestión de 20 años, no es una cuestión simple, pero lo vamos a hacer. Vamos a dejar un testimonio de la cosmovisión. Ya he publicado muchas cosas. Por ejemplo, María de Angulo viene de Narianguela y viene una descomposición del lenguaje. Por ejemplo, mucha gente dice Caguaré, era Nanda Chaguaré, Nanda río, Nanda, mi apellido Nanda, siempre ese prefijo Nanda significa agua, río. Nanda Chaguaré, Chaguaré es crespo, así se le llaman las gallinas crespas, chaguarés. Nanda Chaguaré era río crespo, porque habían rápidos. Y actualmente se le llama río, quedó como Caguaré, que queda una palabra aislada y perdió todo ese significado, ¿no? Pero hay que entender, evidentemente, aquí hay dos elementos muy importantes. Uno, que hay que entender que la lengua es dinámica, está en movimiento. Pero hay que comprender otra cosa también, que es también importantísima. En Chiapa de Corzo existe, a diferencia de todas las poblaciones de Chiapas, una resistencia cultural muy importante.
Aquí se dio un proceso de ladinización que no se ha dado en otro momento. Aquí en Chiapas se dio la primera sublevación indígena. En Chiapas todavía encontramos palabras que son arcaísmos del español del siglo XVI, por ejemplo, salado. Para todos significa mala suerte. Salado, en el español del siglo XVI, es alguien que le da, que tiene gracia, que es gracioso, que le pone sal a las cosas. Por eso en Chiapas te dice, este es un salado. Y no se dan cuenta que son arcaísmos. Pero este reflejo, precisamente, que sean palabras que estén encapsuladas del siglo XVI, que estén vigentes, es un reflejo, obviamente, de la resistencia cultural. De tal manera que, pues yo estoy totalmente contento que esté aquí nuestra amiga, que haya compartido. Ella no habló de su experiencia que estuvieron trabajando en Hawái, recuperando una lengua que ya era eminentemente muerta y que pudieron volver a recuperarla. Ella lo está trabajando también desde otra trinchera. Cada quien está trabajando esto desde una gran trinchera, pero lo maravilloso y lo formidable es que tuviera la fórmula de la bomba atómica, de cómo una molécula se va multiplicando y hace una gran explosión. Pero aquí en este caso una gran explosión lingüística, una gran explosión cultural. Esto sería maravilloso. Y entonces, pues vuelvo yo a agradecer aquí a Andrés Brizuela, aquí que está nuestro amigo, que vamos a definir muchas cosas todavía. Humberto también, que es un incansable trabajador, obrero de nuestra cultura, así necesitamos, ¿no? Entonces yo estoy maravillado esta noche realmente. Fíjense, amigos y amigas, ¿qué dice uno ante tanta brillantez, no? Se queda uno como callado. Lo cierto creo es que Mario, Carlos, Surema, hemos fomentado una cultura de gente apática, de gente débil y delicada que es incapaz de cumplir promesas, que huye de los compromisos y que renuncia a sus aspiraciones cuando surge el menor de los obstáculos. No es el caso de nuestros antepasados. Me parece que hace no mucho platicábamos con gente en México del Consejo de la Comunicación de la importancia que es comunicar, de la importancia que es que la educación se sume, que nos sumemos los abogados, los contadores, los deportistas, no solamente a la cultura, sino al medio ambiente, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Y esta ausencia de comunidad es la que hoy nos tiene a contrapié. Me encanta la gente que tiene pasión por lo que hace. Felicidades, porque sin pasión uno no entiende estas mentes, ni la tuya, como sostener este museo. Agradezco mucho la presencia también del CECITECH, gracias José Ramos, gracias. Y si me lo autorizan, quiero terminar con una frase que me encanta de una autora, a reserva de que vamos a hacer preguntas, respuestas o terminamos la sesión. Perfectamente. Annie Rand decía, no permitas que se extinga tu fuego chispa a chispa. Cada una de ellas es irreemplazable. En los pantanos sin esperanza de lo aproximado, lo casi, lo nunca jamás. No permitas que perezca el héroe que llevas en tu alma, en solitaria frustración por la vida que merezcas, pero que nunca pudiste alcanzar. Revisa la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede ser ganado. Existe, es real y posible, es tuyo. Muchísimas gracias a ambos, gracias Surema y gracias a ustedes. Muy buenas noches desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hoy 5 de febrero, buenas noches y gracias a todos.